Porciemprismo, bajo el subtítulo Cuando nada termina nunca, es un libro del filósofo y académico estadounidense Grafton Tanner, publicado en su idioma original en 2023 y traducido y publicado en español en 2024. Vivimos una crisis de futuro. No hay una visión optimista sobre lo que viene, lo cual nos lleva a girar la cabeza y mirar hacia lo perdido, extrañarlo y añorar su regreso. Tanner nos dice que la nostalgia es eso que experimentamos cuando añoramos con cariño el pasado. Pero para que ese pasado pueda añorarse, primero debe ser reconocido como pasado. Pero, ¿qué sucede cuando mediante las nuevas capacidades tecnológicas podemos hacer presente situaciones pasadas? En ese caso, ya no podemos hablar de nostalgia, sino de lo contrario. Hablamos de una operación de presentificación que inhibe la nostalgia, porque ya no tenemos nada que añorar cuando el pasado es puesto frente a nuestras narices en el presente. De pronto, el pasado sigue sucediendo ahora mismo, como los reboots del universo cinematográfico de Marvel. La palabra reboot significa reinicio y se refiere a dar una nueva perspectiva de una historia ya contada, pero desde otro punto de vista. En un reboot se pueden agregar detalles y características que no estaban presentes en la historia original, pero conservando los elementos más importantes. Un reboot es una narración persistente. La vieja historia se reescribe, es dotada de nuevos personajes, de tramas laterales y se exploran precuelas y secuelas. Este mecanismo no muestra una invención, no se trata de algo nuevo. Por el contrario, es un fenómeno de redundancia. Hoy ya no vivimos en una cultura de la nostalgia. Vivimos en una cultura que es incapaz de dar un cierre, incapaz del fin. Vivimos en el porciemprismo. El porciemprismo es la condición cultural contemporánea cuyo rasgo distintivo es la imposibilidad de un final, la producción de un sinfín. Si consumimos el pasado mucho más que añorarlo, ¿no será que toda la cultura contemporánea es un dispositivo que cancela la añoranza? ¿De qué manera se piensa en el futuro cuando nada termina nunca? Durante los últimos siglos se afirmó la idea de que el sentido de la historia es el progreso o la decadencia. Pero nuestro actual régimen de historicidad es el update, el tiempo de las actualizaciones. La eternidad es una actualización continua, algo que sin dejar el pasado atrás tampoco se arroja hacia adelante sobre el futuro. Vivimos en modo beta. Cuando nada termina nunca, los sentimientos asociados a los finales son silenciados, los sentimientos positivos como la satisfacción y el alivio por el final, así como también los sentimientos de pena y nostalgia frente a algo que sin que lo deseemos, termina. El porciemprismo nos llama a reflexionar sobre la necesidad de darle un nuevo significado al sentimiento sobre límites y finales, sobre el derecho al silencio, incluso sobre el derecho al olvido. A comienzos del siglo XX se produjeron una gran variedad de opiniones sobre cómo reaccionan las personas ante el sentimiento de nostalgia. La más importante de estas teorías pertenecía a la psicología positivista, que caracterizó a la nostalgia como causa de conductas explosivas o incontrolables, incluso delictivas. Para esta mirada, la nostalgia podía llevar a una persona a cometer un crimen. Pero también se consideraba la nostalgia un elemento nocivo para la productividad del trabajador, ya que aquellos obreros llegados de las zonas rurales sentían un marcado apego por la tierra que dejaron atrás y se mostraban perezosos y desganados. Por eso, se buscaban formas de reducir el impacto de esa negativa reacción nostálgica, y una de esas formas era una mayor cantidad de viajes y cambios de lugar de residencia, porque reducirían las posibilidades de añorar al hogar, al mismo tiempo que los psicólogos positivistas sugerían a los padres no mimar ni consentir en exceso a sus hijos, porque fomentan la fijación parental. Se consideraba a los viajeros de entonces personas intelectuales, cosmopolitas, con intereses progresistas, características que les impedían verse afectados por sentimientos nostálgicos, al no sentir un apego enfermizo por el hogar, por ejemplo. Cosa que sí les pasaba a los habitantes de las zonas rurales, cuyas características eran ser amantes del hogar, encontrarse atascadas en el pasado
y tener intereses más conservadores. Hoy, aquellos discursos positivistas nos parecen extremos. Muchos de sus textos sostenían posturas racistas, sexistas y nacionalistas, pero dieron forma a la construcción del sujeto nostálgico como expresión de anormalidad. El sujeto nostálgico se volvió un individuo a corregir. Pero esta postura será revisada y modificada drásticamente en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo por parte de los especialistas del marketing, que plantean estrategias de cómo sacar provecho de la historia de una marca para conectar con el sentimiento nostálgico, combinando signos retro con ideas nuevas. ¿Cómo la nostalgia pasó de ser una condición de anormalidad, incluso de criminalidad, a comienzos del siglo XX a una táctica de marketing actualmente? Lo cierto es que no hay una gran diferencia entre los postulados positivistas con los del marketing, porque ambos discursos buscan lo mismo, erradicar la nostalgia. Uno para curar y el otro para vender. El éxito de la película de 1973 American Graffiti, que recordaba la vida juvenil de los años 50, llevó al mundo del marketing a prestar atención a la nostalgia, a tal punto que el especialista de administración de negocios Donald Hendon elaboró la teoría de la espiral de la nostalgia, que sostenía que la vida de un producto, luego de haber declinado, volvía a aumentar por efecto de la añoranza de los consumidores por la vieja marca. En la década de 1970, el psicólogo George Rosen afirmaba que la nostalgia no había desaparecido, sino que se ocultaba bajo el disfraz del consumo, porque los consumidores comenzaban a satisfacer su anhelo de pasado a través de las mercaderías. Al plantear el pasado como algo digno de ser anhelado, el capitalismo podía prometer un retorno a él a través de sus productos. Experimentar y expresar nostalgia significaba consumirla a través de la televisión, el cine, la música y la cultura popular. Durante mucho tiempo la nostalgia había sido tratada como antagonista conceptual del progreso. Y el progreso se consideraba el arma letal que garantizaba la destrucción de ese sentimiento nostálgico, que generaba retraso y pereza en las personas. Pero actualmente esa premisa de progreso ya no es tal. Comienza a sospecharse que solo el pasado puede garantizar seguridad y libertad en un mundo que avanza a paso acelerado hacia el colapso. Todo parece tan frágil y fugaz que el único shock más espeluznante que el del presente es el del futuro. La idea de progreso envejeció malamente y se convirtió en un mito. Por eso se necesitaba algo que actuara contra la reacción nostálgica y que, ante la fragilidad del progreso, pusiera la mirada en el pasado. Algo que mantuviera a raya la nostalgia, que no dejara el pasado atrás, pero que al mismo tiempo no se abrazara al futuro. La solución fue reiniciar el pasado. Eliminar la posibilidad de pérdida, que es donde se afirma la nostalgia, manteniendo vivo el pasado, pero en el presente. A este discurso que intenta mantener presente el pasado, Grafton Tanner lo llama porsiemprismo. El discurso porsiemprista lleva a un proceso de porsiemprización que consiste en la revitalización de cosas que se han degradado, que fracasaron o desaparecieron, para que puedan permanecer siempre activas en el presente. Porsiemprizar algo no es solo restaurarlo o preservarlo, sino reanimarlo en el presente y asegurar su supervivencia para siempre. Es el rejuvenecimiento o reinicio de cosas perdidas. El argumento de Tanner es que el porsiemprismo vino a reemplazar a los viejos discursos contra la nostalgia. El reboot de películas viejas, revivir tendencias de modas pasadas, digitalizar recuerdos, tienen el objetivo de que lo antiguo y obsoleto desaparezca del pasado con la finalidad de que no sintamos nostalgia. Un ejemplo de porsiemprismo son las bases de datos, lo que conocemos como la nube, que no son otra cosa que servidores físicos que acumulan imágenes, documentos, audios, videos y todo tipo de información de nuestro pasado en formato digital.
Como nunca sabremos qué podemos extrañar en el futuro, ¿qué mejor que guardarlo todo? Pero este modelo niega sus propias limitaciones, porque el hecho de poder tener acceso a la información ahora no significa que vayamos a poder tener acceso siempre. Y aun si así fuera, la inmensa cantidad de recuerdos que guardamos en las nubes es tan abrumadora que puede causarnos parálisis de elección, ante la innumerable cantidad de opciones, impidiéndonos acceder para recordar nuestros momentos más preciados. ¿Cuáles son las consecuencias de estar siempre presentes? ¿Qué ocurre cuando nada termina nunca? Cuando nada termina nunca, los sentimientos asociados a los finales son silenciados, tanto la satisfacción por terminar algo como la pena o el dolor por la pérdida, y por supuesto, es eliminada la nostalgia, que surge cuando algo que no queríamos que terminara, termina. Hoy existe un boom de consumo de contenido nostálgico, y el porsiemprismo nos hace creer que el boom satisface nuestro anhelo de pasado. En un mundo de abundancia retromaníaca, ya hace mucho tiempo que no sentimos nostalgia. No es lo mismo preservar que porsiemprizar, y tampoco es lo mismo porsiemprizar que restaurar, aunque tanto preservar como restaurar y porsiemprizar coinciden en aliviar el anhelo agridulce que siente el sujeto nostálgico. La preservación persigue congelar algo en el tiempo. Sacamos algo de su entorno y lo colocamos a resguardo, detrás de un cristal o en una bóveda, por ejemplo. El problema es que aquello que se preserva primero debe morir para ser protegido. Para ser preservado debe dejar de vivir verdaderamente. Por esa razón dijo Mark Fisher que una cultura que solo se preserva no es cultura. La restauración, por su parte, implica sacar brillo a algo viejo para que parezca nuevo, o incluso mejor que nuevo. Pero la cosa restaurada dura un tiempo en ese estado para volver a envejecer y necesitar una nueva restauración. En tanto, un objeto porsiemprizado remite a la paradoja de Teseo. Si todas las piezas de un barco son reemplazadas por piezas nuevas, ¿sigue siendo el mismo barco? Cuando un grupo musical sustituye a miembros originales con el objetivo de mantenerlo vivo, ¿sigue siendo el mismo grupo musical? Por eso, para el porsiemprismo, lo viejo no puede ser simplemente preservado o restaurado. Debe ser revivido, debe ser desenvejecido para ofrecer la ilusión de vitalidad. Debe ser actualizado, reiniciado. Ninguna empresa ha tenido tanto éxito en porsiemprizar su contenido como Disney, que es la dueña del universo Marvel y de Star Wars. Durante décadas, Disney recurrió a preservar y a veces restaurar sus clásicos, pero actualmente su estrategia es porsiemprizarlos. Cuando Disney colocaba sus películas en una figurada bóveda para preservarlas, se volvían inaccesibles para el público durante un largo tiempo, y como consecuencia generaba nostalgia en los espectadores. Pero con la plataforma de streaming Disney+, la compañía se porsiempriza. Deja de lado la preservación de sus películas, que dosificaba sabiamente reestrenándolas cada tanto para poner todos sus clásicos a disposición de la audiencia on demand. La decisión de Disney+ impide de manera efectiva que la audiencia sienta añoranza por sus contenidos, reemplazando la escasez por accesibilidad permanente. Además de accesibilidad a su catálogo, Disney decidió producir nuevos contenidos, basados en sus viejas películas, lanzando reboots con historias nuevas, nuevos personajes y entornos. Star Wars es otro ejemplo, y cabe preguntarse si eso se hace para lucrar con la nostalgia o para evitar que los fans sientan nostalgia por Star Wars. Pero, ¿cómo podría alguien sentir nostalgia por Star Wars si cada año se estrena una nueva película o serie? Las nuevas películas de Star Wars evitan que la franquicia desaparezca en el pasado. Esta narración persistente es una porsiemprización porque no respeta los arcos narrativos de las dos trilogías iniciales, sino que las continúa indefinidamente.
una particularidad fundamental de la narración persistente es que hace desaparecer algo esencial en una historia: el final. Los finales son considerados shocks incómodos, algo que desafía la lógica tecnocrática de esperar la próxima actualización. Si no hay final para el universo Star Wars, entonces es muy difícil sentir nostalgia por Star Wars. La socióloga estadounidense Alexandra Fiorentino Swinton lamenta la muerte del cierre en el cine narrativo y señala la rareza de películas como Cuenta conmigo o El Club de los Cinco, films que terminan sin secuelas, sin precuelas y sin reboots. En el entretenimiento actual, se supone que las historias deben continuar por siempre, regresando una y otra vez a lo mismo, en un bucle infinito de retroalimentación. Esta obsesión por la continuidad narrativa no es solo una realidad en el arte, también es un reflejo de la porsiemprización de nuestras relaciones personales en esta era digital. Las redes sociales nos vuelven eternamente disponibles para el otro, pero ¿es la gente con la que nos conectamos online aquella con la que queremos seguir en contacto por siempre? Con el tiempo nos va a resultar cada vez más difícil imaginar cómo sería no saber qué es de la vida de un viejo amigo, no tener ningún acceso completo a la información sobre él. Para poder apreciar el pasado tenemos que formar recuerdos. Y para formar recuerdos, quizás sea necesario cortar algunos lazos sociales, finalizarlos. El crítico de cine, A.S. Hamra, sostenía que la diferencia entre el cine y la televisión eran que las películas tenían un final. Hay algo inmaduro sobre las cosas que no terminan, dice Hamra. Tanto en la franquicia del Señor de los Anillos como en el universo Marvel, no se producen films en sentido clásico, sino algo llamado contenido, porque el contenido no tiene fin, es consumible de manera inagotable. Se trata de un scroll infinito sobre una idea y una historia, un flujo constante que se reabastece sin fin. En similar sentido, el historiador Luke McKernan considera que la tendencia actual a colorizar películas documentales originalmente realizados en blanco y negro en el pasado no terminan cumpliendo con el pretendido objetivo de capturar la atención de las nuevas generaciones para que entiendan qué pasó en aquellos tiempos. En verdad, si el objetivo es que los jóvenes puedan capturar la esencia de lo que sucedió en el pasado, deberían ver las películas tal como fueron hechas, ya que una película que parece grabada la semana pasada es de la semana pasada. Algunas cosas son consideradas fracasos si no duran para siempre. Relaciones que terminan, empresas que quiebran, tu serie favorita que emite su último capítulo o es cancelada. O la vida que finaliza con la muerte. Se proponen extrañas teorías para extender la vida humana, considerando el morir como un error. Desde subir nuestra mente a una computadora hasta congelar un cuerpo mediante criogénesis. Hay quienes desde el posthumanismo adhieren a la idea de singularidad tecnológica y entienden que algún día futuro podremos fusionarnos con las máquinas para no morir jamás. En un sistema económico en el que el crecimiento es el objetivo central, por lo general se critican las cosas que no continúan, que no crecen eternamente. Pero la realidad es que nada puede durar para siempre. Llevar una vida acorde a los preceptos porsiempristas puede resultar agotador. Experimentamos sentimientos de estancamiento, de estar detenidos en un tiempo presente en el que nada se concreta. Todo está siempre inacabado y se siente el cansancio del movimiento permanente. Si bien la sociedad porsiemprista es la sociedad del update, de la actualización constante, en la que debemos estar siempre mejorando y perfeccionándonos, mejorar no significa cambiar. Solo se trata de preservar una continuidad con nosotros mismos.
Esto explica por qué la sociedad porsiemprista, paradójicamente, no es una sociedad que promueva el progreso. Por el contrario, privilegia el status quo. Porsiemprizar no es una medida progresista porque consiste en realizar pequeñas mejoras al interior de un sistema cerrado. No es cuestión de si algo sucederá, sino de cuándo. Esta frase se aplica a todo tipo de peligros. Ciberataques, crisis económicas, la próxima pandemia. Según esta frase, las crisis están destinadas a ocurrir. La reestructuración laboral será cuestión de tiempo. Todo nos impulsa a ajustarnos el cinturón y a aceptar lo inevitable. Se trata de proclamar la existencia de un futuro ya determinado, de soportar la dura temporada que se avecina, sin cuestionamientos y sin añorar el pasado, atrapados en el presente. Trabajamos todo el tiempo. Se nos incentiva a crear la marca de uno mismo. Y fieles a la marca de cada uno, podemos sentirnos como personajes de un universo cinematográfico, como si estuviéramos viviendo en un simulacro de un juego que está jugando otro. Es como si la realidad misma se hubiera transformado en una serie de televisión. Una sitcom en la que nunca sienten dolor ni pérdida. Los personajes pasan y la estructura de la serie se mantiene, el status quo se mantiene. Alguien más controla nuestras vidas. Y aunque solo nos piden que seamos resilientes, quienes nos sentimos atrapados no somos autómatas. Más bien somos personajes en una historia que hemos tomado conciencia de su aprisionamiento. Aunque también es cierto que hay quienes disfrutan vivir en un universo predeterminado, escrito de antemano. En un mundo así no hay lugar para la nostalgia. No se tolera llorar por una pérdida, aunque inevitablemente la pérdida nos llegará a todos. No se trata de si llegará, sino de cuándo. El porsiemprismo intenta suprimir la nostalgia haciendo que el pasado se mantenga por siempre presente. Pero el olvido forzado es también tan antinostálgico como el recuerdo forzado. En 1994 la escritora japonesa Yoko Ogawa publicó la novela La policía de la memoria, en cuya historia los habitantes de una isla comienzan a perder su memoria lentamente a medida que las cosas a su alrededor desaparecen, sin previo aviso. Un día desaparecen los pájaros, al siguiente pueden desaparecer los peces o los árboles, y con la desaparición de las cosas también se desvanece su memoria. Al igual que las emociones y sensaciones asociadas a ellos, incluso la nostalgia. ¿De qué sirve el recuerdo de un aroma si no hay ningún objeto relacionado con ese recuerdo? La policía de la memoria es una historia sobre lo que ocurre cuando las cosas no terminan, cuando el presente se congela y cuando nada transcurre, ni hacia el pasado ni hacia el futuro. Se trata de una existencia narcótica que anestesia toda angustia que podamos sentir por el futuro, un futuro que alberga nuestro inevitable final. La función de esta existencia narcótica es ahuyentar la sigilosa amenaza de la muerte. Pero paradójicamente, en lugar de alejarnos de la muerte, el porsiemprismo nos sumerge en un vacío mortal, donde nada nuevo crece en un eterno presente. Existir en un vacío porsiemprizado es no poder morir nunca, desplazarse por un universo infinito en el que las conversaciones nunca terminan, preguntándonos si algún día llegará la primavera. La novela de Ogawa no solo sugiere que perder cosas es devastador, sino que además nuestros recuerdos están moldeados por cosas que cuando desaparecen, con ellas desaparecen nuestros recuerdos. Tomemos como ejemplo soportes de otras épocas como fotos papel, disquetes o cassette. Puede que esos objetos contengan verdades que desaparecen cuando su contenido es digitalizado. Se trata de verdades que solo pueden surgir en la interacción propia con esos soportes. El contacto con una foto papel desteñida, el sonido de un disco de vinilo rayado, la experiencia con una cinta de cassette enrollada.
Hay imágenes de nosotros mismos plasmados en soportes en extinción, en cintas, en fotografías, en VHS. Los centros de datos prometen por siemprizar nuestros recuerdos, pero su precariedad tecnológica casi asegura la inevitable pérdida de información. La transición al almacenamiento de contenidos digitalizados fue celebrada como un avance, pero el sistema se muestra más vulnerable que cuando no estábamos conectados a Internet. En un futuro, deberemos buscar las claves del pasado en esas tecnologías obsoletas, en libros, en diarios de papel, en fotografías, en cintas de cine. No las encontraremos en las bases de datos, porque nuestra memoria resulta imposible de construir sin la nostalgia. La nostalgia también puede ser una herramienta política. En la década de 1970, la fe en el progreso estaba quebrada y el pasado comenzó a verse como algo atractivo. Cuando en 2015 Donald Trump anunció su candidatura a la presidencia, la gente ya se había dado cuenta de que había cosas que se habían perdido y deseaban regresar a los viejos tiempos, los tiempos mejores donde todo estaba bien y nada faltaba. El renacimiento de la nostalgia como arma política no fue casualidad. Lo trajeron una serie de personas que adjudicaron el crimen del pasado a otro grupo de personas, a inmigrantes, a minorías de género, a la izquierda. Para Trump, los varones blancos lo habían perdido todo, sus trabajos, sus tradiciones, hasta su historia, y él prometió devolvérselo. En el siglo XX se combatía a la añoranza por el pasado por considerarla un freno al progreso. Pero ahora se teme por lo que podría pasar si no se regresa al pasado. En la actualidad, los líderes políticos invocan la nostalgia en su retórica como método político, un método suave y menos disciplinario, pero no para que la gente se acomode a disfrutar de la añoranza, hacer una pausa y reflexionar, sino para resucitar el pasado y traerlo por siempre al presente. Por siemprizar una nación comienza con sembrar una semilla nostálgica, recordando aquellos días preciados, pero no termina allí, porque se trata de curar la nostalgia, regresando a aquello que se ha perdido. Se encargan de difundir discursos resentidos del presente mirando al pasado, planteando que alguna vez existió un reino perfecto que nos fue arrebatado por intrusos, chivos expiatorios acusados de arruinar el presente, y ofrecerán recursos para recuperar ese reino perdido. Es tiempo de reconocer que lo que buscan estos discursos es contener las emociones que pongan en riesgo el principio capitalista de trabajar y producir, y que amenacen los sistemas de opresión vigentes bajo el capitalismo. El porsiemprismo nos implora que revivamos el pasado y que evitemos que muera otra vez, con el fin de mantener la promesa capitalista en un presente perpetuo. Se nos ha prohibido vivir con nostalgia, melancolía y miedo a la muerte, dice el artista y compositor François Bonnet. Estos sentimientos han sido desterrados del imperio del presente. Los discursos actuales buscan producir un presente eterno, un tiempo estático en el que nada pueda ocurrir. En una sociedad porsiemprizada, la pérdida es una condición desaconsejable, incluso la de la muerte. Por eso, en los términos del porsiemprismo, la muerte es un tema por resolver, y las corporaciones tecnológicas se ofrecen a solucionarlo. ¿No será que en lugar de ver la nostalgia como una enfermedad que debe ser curada, tenemos que verla como una emoción que debe ser manejada como cualquier otra? En lugar de suprimir la emoción o aliviarla mediante el consumo retro o votando candidatos que prometen revivir el pasado, tal vez sea el momento de revalorizar la nostalgia. ¿Acaso la nostalgia pueda aportarnos alguna verdad clave
para comprender el presente y el futuro. Una verdad que se perdería si escapamos a toda velocidad hacia el pasado, haciendo que la nostalgia desaparezca.